Oigan, pues platíquenme quién no ha presentado un dolor en la espalda. El día de hoy tenemos invitado a un médico traumatólogo ortopedista, cirujano, especialista en columna, el doctor Carlos Hernández Ruiz. Está aquí conmigo, un médico, la verdad, de mucha confianza, que ya tenemos bastante tiempo trabajando juntos. Le agradezco muchísimo la confianza. Gracias. Y pues bueno, el día de hoy le pedí que me invitara para que podamos llevar hacia ustedes información importante, dudas que muchas veces tienen los pacientes sobre problemas de columna, así es que pues bueno, acá lo trajimos para que él nos pueda responder todas esas preguntas, y si en este proceso pues alguien quisiera escribir alguna pregunta, pues con todo gusto, esperemos que más en el futuro se pueda resolver si requieren de más información. Entonces, pues bienvenido, doctor. Muchas gracias, Tania. Es un gusto estar contigo aquí en esta unidad de Medicina Física y Rehabilitación, así como de trabajar contigo tantos años. Sí, ya sé, ¿como 10? No. Un poquito más. Un poquito más, yo estoy calculando unos 13, 14 años, más o menos. 12, vamos a hacer 12. 12. Sí, porque vamos a hacer 12 años y yo lo conocí cuando recién íbamos empezando. En la colonia Tajín. Exactamente. No recuerdo exactamente el año, pero sí son un poquito más de 10 años. Y seguimos igualitos. Desde que nos conocimos seguimos igualitos. El ejercicio, de lo cual ahorita vamos a platicar y a redondear un poquito más toda esta charla. Sé. Yo creo que sí ha de ser eso, y la buena alimentación. La buena alimentación, los buenos hábitos higiénicos, dietéticos, ejercicio, en fin. La genética. La genética, por supuesto, cuenta. Bueno, la genética del mexicano es muy buena. Sí. Nuestros antepasados, los aztecas, ya no se digan los totonacos en esta región, fueron indígenas, nuestros antepasados, pues con una resistencia y un trabajo físico excelente, ¿no? Sí, ya sé. Esa piel, personas muy sanas, que se vinieron a enfermar cuando vinieron los españoles. Pero ellos, como tal, como raza pura, raramente se enfermaban y tenían su medicina tradicional, que también era muy importante. Ya sé. Bueno, otro día podemos hablar a lo mejor de la parte de la medicina tradicional, claro, porque está buenísima. Y ya sabe que luego nosotros así nos ponemos a platicar de algo y luego nos emocionamos con todo eso. Pero eso podría ser algo bueno que lo pudiéramos platicar también. Sí, y es algo que está muy arraigado en nuestro pueblo, en nuestra gente, y hay algunas cosas muy buenas, muy rescatables que se pueden platicar. Ya sé, también para que la gente sepa dónde sí y dónde no, ¿verdad? También. Ok, doctora, ahí va la primera pregunta que tengo yo para usted, que luego mucha gente también se pregunta, por eso es que la tengo. ¿Cuál de los problemas de columna ve con mayor frecuencia? La lumbalgia. La lumbalgia. La lumbalgia es el padecimiento principal que nosotros vemos como cirujanos de columna, porque podemos ver problemas cervicales, problemas dorsales, problemas lumbares y problemas sacrococcígeos, pero la región más afectada es la columna lumbar. Y luego, doctor, yo de eso veía que, bueno, ese tipo de lesiones las mencionaban, o dolor, como una lumbalgia idiopática. Uh-huh. ¿Eso qué se refiere para los pacientes? Cuando vean algún diagnóstico que le pusieron por ahí, una lumbalgia idiopática. Idiopática, que no saben de por qué. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Cuál fue la razón? Exactamente, eso quiere decir idiopático, que no sabe de dónde viene. Sin embargo, el gran porcentaje de los dolores lumbares vienen por el aspecto mecánico. El aspecto mecánico se involucra sobre todo las posturas y la higiene de columna. El otro aspecto mecánico es la carga, que es el sobrepeso. Entonces, todo ese conjunto de factores vienen a desencadenar en un dolor lumbar. Ahora, importantísimo, me duele la columna, y si me duele la columna a nivel lumbar, a nivel un poquito alto, arriba de lo que le llamamos la cadera,
porque la gente a la más baja, a la columna lumbar baja le llama cadera. Así es, ajá. Si nos duele el área lumbar media o alta, también se tienen que descartar problemas de tipo urinario. Ok. Infecciones renales. Es algo que tiene y va de la par con un dolor lumbar. Un problema urinario, un problema renal nos va a causar lumbalgia, porque los riñones se encuentran atrás en el retroperitoneo y eso hace que se involucre el proceso inflamatorio renal con el proceso, con los músculos, los contractura y duele. Ese es un factor a mencionar muy importante de la columna, del dolor lumbar, aparte de la lumbalgia mecánica. Ahorita, de hecho, sí le voy a hacer una pregunta sobre eso porque por ahí hay unas banderitas rojas, ¿no? Una red flag de una situación urinaria, o sea, cuándo es que se puede presentar que requiera de alguna situación de urgencia o que pueda hacer algo lumbar, pero ahorita le voy a preguntar para irme con la secuencia. Bueno, hablamos entonces de la lumbalgia, bueno, comúnmente idiopática por alguna situación mecánica, ¿y esta con qué frecuencia se presenta? O sea, ¿qué tantos casos se le presentan? ¿Aquí o a nivel mundial? A nivel mundial, todos los estudios científicos que se han hecho a nivel mundial en relación a la prevalencia del dolor lumbar como consulta ortopédica va entre el 75 y el 80%. Es más, el 75%, 80% de la consulta de traumatología y ortopedia es por dolor lumbar. Son cifras extremadamente altas que quizás si no se empieza a tener esa influencia educacional con la población para tratar de evitar en la mayor medida que se nos presente este dolor, seguramente se va a incrementar. Todavía más. ¿Por qué? Por los malos hábitos higiénicos, dietéticos, la alimentación, que es una de las causas principales del sobrepeso, por supuesto, del dolor lumbar. Sí, veía de hecho la vez pasada también que todavía incrementó, estaba tal vez un poquito más bajo, pero incrementó después de la pandemia, con todo esto del home office, incrementó todavía más el porcentaje, ¿no? En cuestión de frecuencia. Sí, porque incluso se llegó a prohibir el ejercicio al aire libre durante la pandemia. Sí, recomendaban que hicieran en su casa, y que por supuesto que es una medida adecuada. A veces en la casa se vuelve un poco monótono, difícil hacer el ejercicio, pero bueno, yo no soy especialista en ejercicio, en cultura deportiva, en ejercicios, pero bueno, hay creo que por ahí algunas técnicas, rutinas y todo que se pueden hacer en su casa sin ser extenuantes, sin ser tan demandantes, pero que nos dan un beneficio bastante grande, bastante aceptable. Sí, ya sé que para eso también es importante que lo chequen, como dice usted, con alguna persona que sepa sobre el tema, porque de repente si andan haciendo cada cosa que dices tú, no, pues te lastimaste más. Sí. En la casa, ¿no? O porque vieron algún video y consideraban que les cuadraba lo que tenían y entonces voy a hacer algún ejercicio. Sí. Entonces, pues sí. Obviamente sí. Sobre todo, y se vale decirlo, o sea, sobre todo dejarnos asesorar por personas que conozcan del tema. Sí, claro. Porque desafortunadamente a veces los comentarios que llegamos a tener o las sugerencias que llegamos a tener pues son de personas que no tienen ese tipo de preparación como para dar una sugerencia. Sí, claro. Una sugerencia es una indicación. Y dar una indicación yo considero que es algo muy importante porque va a incidir directamente, en este caso, en el bienestar de una persona, en la salud de una persona. Sí, claro. Como prevención o ya como un método para una recuperación, ¿no? En cualquiera de los dos casos. Así es, sí. Ay, doctor, a ver, pues bueno, dice, todos pues hemos tenido un dolor de espalda. ¿Cómo es que podemos saber cuándo este dolor lo podemos trabajar justamente, como lo estaba mencionando ahorita, con algo en casa o cuándo requerimos una atención de un especialista? ¿Qué cree que debamos de saber nosotros para poder recibir una atención? ¿O en los dos casos requiere de una atención para no poderlo hacerlo en casa? Ok, según los estudios
a nivel médico que existen disponibles, se habla de que si tú presentas un dolor lumbar en 3 ocasiones durante un año, eso ya es motivo para estudio. Oh, esa no me la sabía. Ese ya es motivo para un estudio, pero ya un estudio, sobre todo con un traumatólogo ortopedista, con esa especialidad, y si aparte tiene la especialidad de columna, pues mucho que mejor, ¿verdad? Sí, claro. Porque desgraciadamente en la República pues no habemos muchos cirujanos de columna. Si bien es cierto, somos alrededor de 500, si no me equivoco un poquito más, pues estamos distribuidos en toda la República Mexicana, ¿no? En los 32 estados, y una gran mayoría se concentran en las ciudades más grandes, en las capitales, Guadalajara, Monterrey, México principalmente. Sí, y en las ciudades de provincia, como aquí en Poza Rica, somos pocos, por no decir que nada más hay uno, pero no quiero pecar en decir eso, pero okay. somos poquitos los que sí, claro. No, sí, y bueno, y sobre esa situación, incluso, bueno, lo que decía de 3 veces en el año que se ha presentado, ¿eso quiere decir que le dio el dolor y se le quitó? ¿O que le dio el dolor y, bueno, tuvo que tomar algún analgésico para que se le retirara? ¿Eso hace algún cambio o simplemente me dolió 3 veces en el año? Ya lo tienes que revisar. O sea, si el dolor fue un dolor que fue un dolor agudo o ya se hizo crónico y duró más tiempo, ¿eso cambia algo? No. Que sea un dolor en cuestión de tiempo, no. Si es pausado, si es continuo. No, realmente hay ocasiones que el dolor por primera ocasión se presenta y la persona tiene a la mano cualquier analgésico, se lo toma y se le quita. Está bien, bueno, tiene esa facilidad de hacerlo, se le quita. Pero, por ejemplo, si ese dolor viene y se te quite, te ataca ahorita y dentro de un mes te vuelve a atacar, ya te puso a pensar, ¿no? Otra vez, ¿y ahora? Si te ataca otra vez, no, pues yo creo. Aquí se cumple el dicho común, a la tercera es la vencida. Es la vencida, sí es cierto. A la tercera es la vencida. Sí, claro. Si la saliste la primera, ya estás del otro lado. Me tomé la pastillita, se me quitó. Te salvaste. Te salvaste, exacto. Hice un mal movimiento. Claro, presta igual atención porque algo hubo mal por ahí, ¿no? Ya, ok. Muy bien, entonces 3 oportunidades. Tenemos antes de poder acudir al especialista. Ok, ¿qué señales de alarma nosotros debemos de tener? Bueno, ahorita que decía este dolor que ya no es constante, ¿no? Que vuelve a salir, ya tenemos 3 veces que nos ha pasado. ¿Hay alguna otra situación en la cual requieres de una atención, que no nada más puede ser algún dolor de espalda baja mecánico, sino algo más que sea de alerta, que usted diga, aquí necesitas de alguna atención de un especialista? Por ejemplo, que haya siempre un antecedente traumático. Traumático quiere decir al caerse, golpearse, sobre todo las caídas con traumatismo vertical, sentones, que le llamamos comúnmente, y los accidentes automovilísticos. Okay. Esos son muy, muy importantes. Como antecedente, si hay dolor lumbar después de un esfuerzo físico, después de una caída, y ese dolor lumbar se acompaña de ciática, la famosa ciática, con irradiación a toda la pierna, ese es un dato que yo le sugiero que ya no nos debemos esperar a que se me quite y que me vaya a volver a doler. Okay. No, yo les sugiero que desde el momento que se presenta un dolor lumbociático, se debe de tomar atención médica, realizar estudios, etcétera, pero sí, ya hacer una valoración médica integral. Ok, sí, súper importante todo eso. Si una persona presenta un dolor acompañado de hormigueo, de adormecimiento o debilidad, ¿qué significa? Que el nervio que sale de la columna lumbar, de un segmento de la columna lumbar que tiene 5 vértebras,
un nervio está atrapado. Está siendo comprimido, moderada, leve o fuertemente, dependiendo de la intensidad del dolor. Eso es lo que significa eso. Con ese. Eso es lo que significa la ciática. Y esto, bueno, viéndolo desde la zona lumbar, pero que hay casos en los donde puede suceder también en la zona cervical, ¿no? En la zona cervical, también estas sensaciones. Este tipo de dolor de hormigueo, disminución de la fuerza, sensación de quemazón en los brazos, en las manos, en los dedos, en alguna otra parte de las extremidades, eso indica que a nivel de la emergencia de los nervios de la columna cervical hay un compromiso. Algún nervio en algún segmento de la columna cervical está siendo comprimido. Bien, y eso es bien importante porque sabe que los pacientes a veces llegan y consideran, cuando es de miembros inferiores, piensan que es un problema de la rodilla. Dicen, ay, es que la rodilla se me debilitó y se me dobló, ¿no? Y resulta que es alguna situación radicular, ¿no? No es que la rodilla tenga algún problema, simplemente a veces el mismo dolor, esta compresión, nos genera la debilidad y sucede eso. ¿Qué ha pasado? Obviamente para eso pues necesitan de una revisión, ¿verdad? Del especialista para saber efectivamente que no sea un problema de rodilla y que sea un problema de columna. Y en la zona cervical lo que nos comentan mucho es como que no pudieron cargar algo ya a una flexión de 90, que trataron de cargar el vaso o algo así, bueno, que no esté relacionado con alguna situación de alguna diagnóstico del manguito rotador, ¿no? Porque ya tienen también, como decía, esta sensación de adormecimiento, hormigueo o debilidad que no pueden hacer una pinza, una prensión. Nos mencionan que es el agarrar alguna jarra o algo, esto pesado, casi siempre es lo que nos mencionan cuando es de la parte superior y de la parte inferior, esa debilidad. Incluso hasta pacientes nos refieren como caídas, ¿no? Que se han tropezado por lo mismo de que la pierna no respondió. Y hasta se dan así como el golpecito, ¿no? Como para que despierte, es que se me durmió la pierna. Sí. Y le dan unos golpecillos y bueno, va por ahí la cosa para que la gente pueda entender que a veces efectivamente no es un dolor de rodilla, o alguna afectación en la rodilla, sino que muy probablemente también pueda ser un problema de columna, ¿no? Que por eso es lo importante de que puedan tener la revisión de un especialista para no autodiagnosticarse, ¿no? Es decir, esta cosa venía por acá. Entonces, bueno, eso es lo que significa, ¿no? Nos decía esta sensación de adormecimiento, de hormigueo, es que está comprometido una situación con el nervio. Disminución de la fuerza. Ajá, con todo eso. Ok. ¿Qué tan preocupante es justamente esa situación cuando ya hay una pérdida de fuerza? ¿Es lo mismo si nada más está el hormigueo o cambias y dices tú, no, sabes que ya estás perdiendo suficiente fuerza, que ya está muy marcada, pues? Es pues muy preocupante. Los nervios raquídeos que salen de la columna, tanto cervical como lumbar, vamos a decirlo más de lo lumbar porque es con la que más frecuencia se presenta. Sí, el nervio raquídeo es un cable que conduce electricidad y que adentro tiene dos cablecitos. Un cablecito conduce la sensibilidad y otro cablecito conduce la fuerza. Si hay un problema a nivel de columna, por decir algo frecuente, una hernia discal, que lo único que hace que se me entuma la pierna, o me cause cosquilleo, o hipoestesia, que se me entuma la pierna, entonces quiere decir que lo que se está comprometiendo es la función sensitiva del nervio. Dices tú, bueno, pues podemos darle un manejo conservador, damos algunos medicamentos, algunas terapias como primera opción de tratamiento. Pero ya cuando es una afección tanto sensitiva y de fuerza, que se me vaya la fuerza, que no me responda la pierna, que yo quiera subir un escalón y no me responda la pierna, eso quiere decir que el nervio está comprimido, pero en sus dos ramas, y es una compresión más intensa. Okay. Eso prácticamente es un signo de alarma. Un signo de alarma o un foco rojo, como dices tú. Ajá, sí, sí, ajá. Eso es. Ahí de inmediato lo que tenemos que hacer es algunos estudios como la resonancia magnética para descartar primero la compresión y segundo, a qué se debe esa compresión. Si a una hernia o algunos otros factores anatómicos que se pueden presentar en la columna. Sí, claro. Para no
generarse ya como lo mismo que le decía ahorita, el autodiagnóstico, ¿no? Ya tengo esto, entonces pues seguramente hay una hernia. Pues no, hay tantas cosas que he aprendido con ustedes en los diagnósticos que digo yo, no, pues mejor sí necesitas una revisión porque pues hemos visto que casos que si no hay una vértebra, que si están súper chiquititas, que si hay de más, que si no sé qué, digo, no, mejor sí, revísate. Que si hay una vértebra de más, que si el conducto lumbar donde sale la médula, que es el sacudural con las raíces, el diámetro adecuado. Hay personas que tienen el conducto dural más pequeño que otras, etcétera. Hay muchas cosas desde el punto de vista anatómico que se pueden presentar y que pueden ocasionar pues, este tipo de problemas. Me ha tocado escuchar gente que a veces quiere solita ir a sacarse alguna resonancia o alguna radiografía o cualquiera de los estudios que le dijo la vecina. ¿Qué considera usted sobre eso? ¿Cree que es bueno, es malo estarse realizando estudios sin una previa revisión de algún especialista para solicitarlos con alguna intención? ¿O qué tanto nos puede afectar estar haciéndonos ese tipo de estudios de imagenología? Ok, mira, el estudio principal y el inicial, con lo que vamos a iniciar el estudio de la columna lumbar, es la placa simple. Ok. La placa simple se tiene que hacer como rutina. La placa simple nos puede arrojar algunos datos desde el punto de vista anatómico, ¿verdad?, junto con la sintomatología del paciente, de que pudiera requerir de un estudio ya más sofisticado o de punta como es la resonancia magnética. Si es el caso, entonces solicita la resonancia magnética, pero siempre el primer paso es una placa simple. Sí, que es como la básica, ¿no? La de mano, necesitas esa. Así es. Okay. Pero siempre indicado por algún especialista o cualquier persona se lo puede realizar. Incluso en este caso la puede indicar hasta un médico general con referencia a un especialista. Okay. Para que esa placa la vea un especialista. Okay. Independientemente del diagnóstico que pueda dar un radiólogo. Sí, claro, porque te ponen una interpretación todavía, ¿no? Por ahí, ajá. Ponen una interpretación y veremos siempre que los radiólogos, por costumbre o casi en la mayoría de los casos, en sus interpretaciones ponen que se tiene que cotejar los síntomas clínicos con lo que se aparece en la placa. Ok. Porque ellos no saben la sintomatología del paciente y nosotros sí. Ajá. Entonces tiene uno que verlo. Sí, claro. Sí, para no quedarse nada más con lo que te dicen por ahí, que a veces te preguntan, ¿no? Algunos te preguntan si la quieres o no la quieres, no sé si todos lo entreguen, pero según yo te preguntaban si la querías o no la querías, pero bueno, a lo mejor si no fuiste con alguna orden médica, pues a lo mejor y si la solicitas, y si es así, bueno, pues para que sepas, como dice usted, que el especialista se va a dar cuenta en donde va a ver que coincida la sintomatología con lo que se está viendo en la imagen, ¿no? En la placa. Así es. Independientemente de que les den la interpretación o no se la den. Uno como médico, como traumatólogo, como ortopedista, como cirujano de columna, no se basa estrictamente en lo que el radiólogo diga. Ajá. No. Sino en la imagen. En la imagen que vemos, en los síntomas que tiene el paciente, y entonces lo conjuntamos y ya establecemos un diagnóstico. Sí, claro. Su diagnóstico clínico. Ok, bueno, ahorita como usted lo decía, hablaba sobre la hernia, sobre que es uno de los casos comunes que generaba este dolor irradiado o esta sensación de adormecimiento, de hormigueo. Cuando hablamos de hernia discal, cuando hablamos de desgaste o de alguna protrusión que no es tal cual la hernia, ¿no? Es como una hernia bebé. O pequeña, una hernia pequeña. Ajá, una sí. Pequeña. En esos casos, por ejemplo, cuando hay alguna degeneración, un desgaste de las vértebras, en todos esos casos el paciente requiere cirugía, o sea, hablando de manera general, al ver algún diagnóstico como de ese tipo, ¿es el paciente de cirugía o no? Puede que sí, puede que no. No, depende mucho del cirujano de columna que la atienda, pero en términos generales, las hernias discales pequeñas, por decirlo así,
Muchos les dicen abobamiento discal, otros les dicen improntas discales y otros los llaman hernias discales, pero son hernias discales pequeñas. Ok. Esas hernias discales pequeñas, si nos llegan a dar una sintomatología únicamente de dolor ocasional, o a lo mejor a veces nada más una sensación como de calambrito, pero no hay una sintomatología aguda que comprometa tanto la sensibilidad como la fuerza y comprometa, por supuesto, la función, pues no está indicado hacer una cirugía. Estamos indicados a recurrir a un tratamiento conservador. ¿Qué es conservador? Bueno, medicamentos antiinflamatorios, analgésicos y en este caso, tu campo, las terapias físicas. Iniciar las terapias físicas, que es algo que va de la mano con los tratamientos ortopédicos, sobre todo en padecimientos de columna y en muchos otros, ¿no? Pero en este caso, en columna es complementario al tratamiento que le da el médico al dolor, ya sea radicular, sensitivo, por una hernia o por alguna otra causa que se presente el dolor, pero las terapias físicas son esenciales, elementales, son un eje cardinal. ¿Por qué? Porque no nomás es el hecho de que nos van a poner calor, de que nos van a poner láser, de que nos van a poner corriente, no. Es el hecho de que también nos van a enseñar a cuidarnos. Yo en mi consulta, pues a veces, pues sí les doy las indicaciones de cómo se debe uno de cuidar, de qué tipo de posturas tenemos que adquirir para dormir, cómo debemos cargar las cosas, cómo debemos de sentarnos, cómo debemos de manejar, etcétera, etcétera. Pero en realidad, quien se encarga y tiene más experiencia en ese manejo de lo que es la higiene de columna es el terapista, la terapia física, el rehabilitador, o como le quieran llamar, que así luego le llaman, ¿no? Como lo conozcan. Pero ese es el que se encarga de ello. Con todo eso, sí. Bueno, y es que aparte también creo que pasamos mucho tiempo con los pacientes para poder también comprender incluso hasta sus actividades de la vida diaria, ¿no? Que logramos individualizar cada tratamiento dependiendo de las actividades físicas del paciente o de sus actividades laborales o personales, o sea, en base a lo que el paciente tenga, poderlo encaminar hacia eso como primer tratamiento, como decía, conservador, ¿verdad? Para que en todos los casos, como dice usted, se requiere de cirugía y en caso de ser así, y si puede favorecer la terapia, pues qué mejor, ¿no? Claro. Sí, por ahí, que ha habido algunos casos, yo bien contenta, porque luego cuando me dice, Tania, posiblemente de cirugía, vamos a ver cómo va con la fisioterapia y después, pues ya no se ocupó la cirugía porque el paciente le fue muy bien y claro, no doy crédito a lo que se realiza también en fisioterapia o con todos los fisioterapeutas porque depende mucho también de que el paciente se comprometa a poder seguir las indicaciones, ¿no? Porque uno puede decir y hacer circo, maroma y teatro y usted dándole un diagnóstico muy certero, dándole un tratamiento farmacológico que le va a ayudar a disminuir el dolor y nosotros cuidando sus posturas, pero pues el paciente nada más no se deja, o diciéndole sobre ciertos ejercicios que tiene que hacer o sobre si tiene que cuidar su peso para poder evolucionar y que no requiera de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos casos en los que sí son pacientes súper comprometidos y que tienen un resultado bien padre, y otros pues que a lo mejor ni siquiera era para una situación de cirugía y terminan siendo cirugía por malos hábitos, ¿no? Por descuido hacia tu cuerpo en ese tipo de cuestiones. Entonces esperemos que haya menos con esta información que les estamos dando para que la gente entienda cómo es que tiene que cuidarse y en qué momentos hay síntomas de alarma, que es lo que estamos presentándoles ahorita. Uno como cirujano, muchas personas tienen la idea que uno como cirujano lo que quiere es operar. Eso me dicen siempre. Sí. Y tienen razón, algunos. Okay. Algunos sí quieren operar de inmediato, ¿no? Pero no es el manejo adecuado. Siempre es a la inversa. En este caso, hablando específicamente de la columna, el cirujano debe tratar por todos los medios
de llegar a una cirugía o llevar a una cirugía a un paciente. La cirugía es el último recurso como tratamiento, no es el primero, porque si no, pues no existieran los otros recursos que tenemos para tratamiento, como las terapias, como los antineuríticos, como los analgésicos, como antiinflamatorios, no existirían. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre tenemos que optar por el tratamiento conservador de primera instancia. Si ese tratamiento conservador no funciona, entonces ya pasamos al siguiente tratamiento, que es el invasivo, que es una cirugía. Con todo eso. Bueno, y eso es algo que me gusta mucho de su trabajo porque efectivamente, como usted dice, habrá médicos en donde como primera instancia sea una cirugía, pero usted no. Usted no. Entonces yo digo, cuando hago alguna recomendación sobre alguna situación de columna, yo digo, no esperes que te digan rápido que hay una cirugía. Él lo va a tomar como una última opción, porque luego a veces no quieren asistir al especialista por, no, es que no, me quiero operar. Sí, pero sí, pues ni siquiera conoces a la persona, ¿no? O sea, digo, tanto puede ser que sí o que no, pero sí es algo que... Sí, desafortunadamente el paciente desconfía. Con justificada razón. Yo también iba a decir, con justificada razón, sí, claro. Con justificada razón, a veces del cirujano, del médico, por esa ansiedad, así le quiero llamar yo, por no llamarlo de otra forma, por esa ansiedad de operar. Y la verdad que no es así. La verdad es que siempre tratamos de utilizar todos los recursos que tenemos a la mano, que son varios, muchos, para no operar un paciente y ya dejar el tratamiento quirúrgico como, repito, como la última opción para el tratamiento. Sí, claro, porque luego esto es como la cirugía, la estética, ¿no? Que a veces creen que ya después también te operaron y ya no necesitas nada más y pues bueno, ya cuando te das cuenta de todos los cambios que tienes que tener aunque haya una cirugía, porque claro, también hay tratamiento después de cirugía, porque hay cuidados después de cirugía. Hay gente que dice, no me quiero operar porque ya me dijeron que si me opero de un problema en la vértebra L1, L2, al rato va a ser L2, L3, L3, L4. Y les digo yo, bueno, pues probablemente sí, si continúas con los mismos hábitos, con todo lo que tenías anterior a esto. Pero así como tienes una probabilidad, tú la tiene cualquier persona que no tenga estos cuidados. Si tu intención es operarte para que te solucionen algo, pero no vas a cuidarte, vas a recaer. Si tu intención fue operarte y saber que tienes una segunda oportunidad de cuidar tu columna, pues qué padre, ¿no? No es necesario que llegues a ese punto, que también a veces por eso no tienen miedo a las cirugías, porque igual si es el paciente que sí requería de cirugía, dice no, porque al rato va a ser otra cosa y demás, no sé qué, o va a quedar en silla de ruedas. Ahora, lo más, para mí lo más importante es no llegar a esa cirugía. Y aquí es donde tenemos que hacer mucho énfasis en lo que tú comentas, en que el paciente tenga una vida metódica, de cuidado, de que nos cuidemos la alimentación, que cuidemos nuestro ejercicio, que hagamos actividad física. Eso es medicina preventiva. Sí, claro. Creo que es lo más importante, la medicina preventiva, las medidas preventivas para cuidar, en este caso, pues nuestra columna, nuestra región lumbar, por supuesto, todo nuestro organismo. Estamos hablando de columna lumbar, pero todas estas medidas de las que estamos haciendo comentarios, pues aplican a todo el organismo, sí, a todo, al estómago, al hígado, al hueso, a los pulmones, a todo. Sí, en general, la rodilla, rodillas, hombro, caderas, sí, exactamente. Que son las que se siguen en cuestión de porcentajes, la rodilla y el hombro. En la rodilla predomina la mujer. Más, ¿verdad? Más, sí. Creo que aparte por cuestiones hormonales y cosillas ahí, que son las que nos afectan. Por la pelvis. También. Porque la mujer tiene la pelvis más amplia. Bueno, o sea, hay unas que, no es cierto. Tiene la pelvis más amplia y eso hace que sus ejes del fémur y la rodilla caigan hacia adentro. Como una V, ¿no? Exactamente. Entonces la distribución de la carga de nuestro cuerpo es asimétrica en las rodillas y por eso las rodillas sufren mucho de las cargas en la mujer y se pueden desgastar, principalmente de la parte de adentro. Ajá.
Y luego ya viene la tendinitis de pata de ganso, que bueno, casi siempre se empiezan con todo eso, ¿verdad? Con todo eso. Ajá. Pero bueno, hay que tratarlo de evitar haciendo ejercicio, fortaleciendo, mantenerse activos. Activos. Ser Voy a funcionales. aprovechar, no se claven en el celular. Es terrible. ¿Tiene ganas de regañar a alguien? Usted dígale. Es terrible que se quedan con el celular, con las redes sociales. Son buenas. No tengo nada contra las redes sociales. De hecho, eso es una red social y son buenas. Claro, sí, claro. Pero no se claven en el celular. O más bien, que no los claven en el celular. Porque me puedo quedar media hora en el celular, está bien. Pero entonces ya me paro, me pongo a hacer alguna actividad, camino, voy al súper, etcétera, me regreso. Pero hay personas que se quedan horas en las redes sociales, en los TikToks, en los Face, en los Instagram. Horas. Y con una postura así. Y una postura inadecuada. Sí, claro. O acostado en la cama y ya estás con una hiperextensión, ¿no? Porque también pasa así. Oye, pero es que no hice nada y no más estaba acostado. Estaba acostado boca abajo en mi teléfono. Y ya, sucedió. Me ha tocado ver pacientes que tienen dolor cervical severo de estar así con el celular. Sí, me ha tocado verlos. Y me llegan con un dolor cervical espontáneo. Ni me caí, ni me golpeé, ni me choqué, nada. Ah, caray. No, pues ha de haber dormido mal. Pues no creo que yo recuerde, pues no, duermo sin almohada o con una almohada muy pequeña, ¿no? Y entonces la pregunta de la consulta, la pregunta que vale la consulta, ¿cuánto tiempo ve el celular? Y ella no me contesta, la paciente no me contesta el hijo o el esposo. Ah, doctor. Se queda hasta las 12, 11, 1 de la mañana con el celular. Ahí está la respuesta. La postura de estar cargando, porque es cargar la cabeza, flexionando la columna, eso es lo que les causa la cervicalgia. Y pareciera que no, pero ¿cuánto no pesa la cabeza y unos músculos tan pequeños que están tratando de mantener el control del peso, ¿no? Que son los que nos hacen la extensión, y ya cuando tratamos de regresar, pues bueno, ya está el dolor de toda la presión que le estuvimos metiendo los extensores. Exactamente, sí, exactamente. Entonces... No voy a decir nada, pero yo siento que lo dijo por aquí, ¿no? Siento que se queda aquí. No se puede grabar, pero... Estoy trabajando. Sí, ya sé. Yo vi que los ojos se hicieron para acá. Ya ves, luego vas a estar requiriendo de terapia. Doctor, puede ser en algunos casos, ahorita que estábamos platicando sobre las hernias de disco, que si es o no cirugía y todo esto, se le han presentado casos en donde hay hernias discales, pero que usted se dio cuenta nada más porque otra situación lo llevó a la consulta, pero que esa hernia discal no le genera dolor. ¿Alguna persona puede tener una hernia y ni cuenta se ha dado que tiene hernias discales? ¿Que no presenten una sintomatología? Puede ser. ¿Sí? Puede ser, sí, puede ser que algunas personas tengan una hernia discal asintomática. Sí, sí puede ser. Y sí. ¿Es común? ¿No es común? Sí, es común. Sí es común porque a veces tomamos resonancias, por ejemplo, de la columna cervical o dorsal, y a veces nos llegan a extender el estudio hasta la región lumbar y llegamos a ver hernias lumbares. Ajá. Que no les causan ninguna sintomatología. Y ni para decirles, porque luego ya cuando... No, no es cierto, así le tiene que decir, pero a veces te enteras y de repente, ya me duele. Ya cuando me enteré. No es cierto, todo psicológico. Lo curioso es que a veces les se hacen estudios de resonancias de la columna cervical o dorsal y salen bien, pero como les hacen una panorámica desde arriba hasta abajo, la resonancia hasta la región lumbar, salen con hernias lumbares. Y entonces el diagnóstico radiológico, el radiólogo le pone, se aprecian hernias discales a nivel de L3, L4, L4, L5, y entonces ya le empieza a doler al paciente. Ajá, le digo, ¿verdad que sí? Mientras no le dicen que no tiene, mientras no sabe que no tiene hernia, no le duele. Ya cuando dicen que tiene, ya empezó a doler. Digo,
es en forma de broma lo decimos, pero sí sucede. No, sí. Sí sucede. A mí Entonces, me pasó, pero con otra cosa, fíjese. sí. Que me hice un estudio de laboratorio y luego me apareció en la tiroides, en negritas. Y yo dije, claro, o sea, por eso mi mal humor. Por eso mis cambios de humor y todo esto. Ya le estaba echando la culpa y me fui con el endocrinólogo y me dijo, no tiene nada. O sea, ese margen lo pone el laboratorio, pero el margen normal es este. Y me enseñó y me dijo, no tienes nada. Ay, dije, ¿ahora quién me va a echar la culpa? Si no es eso. Pero yo ya me sentía mal desde que vi numeritos rojos ahí, antes de ir a la revisión, yo ya me sentía súper mal. Dije, sí, fue esto. O sea, creo que hasta estoy subiendo de peso. Con todo eso. Nada más de 3-4 días que estuve así, ya la mente es bien poderosa. Entonces, a veces los médicos, yo recomiendo que seamos muy cautelosos cuando llegamos a decirles o a comentarles algo a los pacientes de algún estudio. Recordemos que tanto los estudios radiológicos como los estudios de laboratorio, que son estudios de gabinetes, son auxiliares diagnósticos. El diagnóstico se establece clínicamente. ¿Qué es clínicamente? La revisión y el interrogatorio del paciente. Claro. Y la conjunción de toda esa información es la que realmente pesa más en porcentaje para hacer un diagnóstico. El estudio de gabinete, ya sea de laboratorio radiológico, ya nos viene a confirmar lo que tú como médico ya sospechaste. Sí, claro. No al revés, porque al revés no funciona. Si lo hacemos al revés, nos vamos a equivocar. Y si nos equivocamos, pues eso va en detrimento del tratamiento y la atención del paciente. Sí, claro. Sí estaría extraño, ¿no? Porque si ves algo por ahí y dices, ay, con esto, ¿a poco no sientes hormigueo en la pierna? Y ya está la persona, sí, o sea, desde antes de que te dijera, ¿no? Efectivamente, por eso está previo las preguntas, a ver, dime tus síntomas, tu historia y todo, en el paciente, como decía, el peso, a qué se dedica y demás, y ahora sí, bueno, vamos a ver por dónde va la cosa, ¿no? Exacto. Como decía, nada más para confirmar, el complemento de finalizar el tratamiento del diagnóstico clínico. Hace poquito yo le comentaba, bueno, sobre lo de las hernias, igual sigo con lo de las hernias discales. ¿Considera que las hernias discales se pueden recuperar? O sea, ¿puede que esta protrusión o este abombamiento que tiene la hernia pueda retraerse, pueda reabsorberse? Sí, sí, está descrito en muchos estudios que las hernias discales pueden hacerse más pequeñas o disminuir en su tamaño o retraerse, como le querramos decir, porque el disco intervertebral, el 95% es agua. Entonces, si a un joven le detectan una hernia discal o a una joven a los 20 años, por decir, después de los 30 a 35 años empieza el proceso degenerativo de nuestras estructuras óseo y cartilaginosas. Entonces empieza a haber una degeneración del disco intervertebral. El agua se reabsorbe y se va volviendo gas. Entonces disminuye de tamaño la hernia. Entonces es cierto eso, que esas hernias pueden con el tiempo irse haciendo más pequeñas. Y ahí, por ejemplo, es más fácil si es más grande, si es más chiquita. ¿Qué puede hacer que haya un mayor éxito para que haya una reabsorción de la hernia? Hay factores muy, muy importantes. Uno es el trabajo. El trabajo que es de mucha carga, muy pesado, el trabajo pesado, por ejemplo, de los albañiles o los compañeros petroleros que trabajan en perforación, todo eso contribuye mucho a que las hernias se vayan haciendo más grandes. Ok, ajá. Ok, ese es en el sentido de eso. Pero uno de los factores que más importantes y que con más frecuencia vemos es el sobrepeso. No olvidemos que el disco intervertebral es un cojín, es un amortiguador que hay entre vértebra y vértebra. Entonces, entre menos cargue la columna, pues menos amortigua, entonces menos se protruye. Entonces, eso nos ayuda mucho a que las hernias no progresen o incluso
Entre menos cargue nuestro cuerpo, pueden volver a, si no a desaparecer, a un tamaño o restringirse a un tamaño donde no nos cause pues, ninguna molestia o nos comprometa una función nerviosa de nuestras extremidades inferiores. O sea que ahí nos podría ayudar para que ver si hay alguna disminución de las hernias, el hecho de poder bajar de peso, de evitar cargas pesadas, vamos a decirlo así, para la columna. Considera que, ahorita me hablaba sobre que es agua y bueno, comienza a hacerse como, degenerarse, a hacerse como gas y todo esto. ¿La hidratación podría favorecernos en ese caso? O sea, tener una buena hidratación, una buena alimentación para un mejor funcionamiento. Sí, claro, la buena alimentación va de la mano con todo. Nos aporta nutrientes que nos ayuda a nuestra musculatura a estar fuerte y que esa musculatura cargue en vez de nuestra columna. El ejercicio como algo agregado a ese mismo manejo y ¿cómo se llama? Y la calidad de la alimentación para mantener un peso adecuado. Pero el factor es el sobrepeso, porque la columna es como una columna de una construcción de una casa, es el soporte axial, nosotros le llamamos axial, que es vertical. Desde la cabeza se está cargando 5 kilos para empezar. Y de ahí le aumentamos lo que pesa el tórax, lo que pesa el abdomen. ¿Cuánto calculamos? Como un 70% del peso corporal lo carga. ¿Qué está cargando? Sí, aproximadamente. Sí, es humano. Y luego que en esos casos, aparte de ver obesidad, pues te encuentras con músculos débiles. Exactamente, sí, si tenemos... Que van ahí como de la mano. Pues exacto, si tenemos músculos del tronco, abdomen, oblicuos, los cuadrados lumbares fuertes, nos va a ayudar muchísimo a que nuestra columna cargue menos. Sí. Por eso es las recomendaciones de la higiene de la columna y los ejercicios que tan acertadamente ustedes manejan. Ese es el objetivo principal, tener lo que llamamos el core muy fuerte o fuerte, tónico, para que absorba todas las cargas axiales desde la cabeza para abajo. Y ahí en esa parte que es bastante también importante para que la gente lo pueda saber, porque nosotros manejamos ejercicios de fuerza y todo esto, y muchos nos preguntan si es bueno el uso de las fajas. Cuando hay algún problema de la espalda, ¿considera que es mejor utilizar una faja o que es mejor el fortalecimiento? ¿O en qué caso se puede utilizar una faja? Es el fortalecimiento, definitivamente el fortalecimiento. La faja es buena cuando hay una lumbalgia aguda postraumática, quizás. Están traumatizados mis músculos en la espalda, traigo un hematoma, un moretón, me golpeé. Entonces, bueno, vamos a darle un poquito de soporte y tratamiento para que se desinflame ese músculo, vuelva a agarrar su capacidad funcional de fuerza y lo vamos a apoyar con una fajita. Que fuera lo mismo como si tuviste alguna situación cervical y te pusiste algún collarín por el momento, una férula, algo así, más o menos. Algo parecido, okay. Algo parecido. Pero lo ideal entonces es fortalecimiento. Fortalecimiento tanto de la región lumbar como en el caso de esguinces cervicales, fortalecimiento muscular. Ajá, toda esa parte de los trapecios. Hay algunos casos que los pacientes solitos o a veces por recomendación, cuando hay algún dolor, prefieren un reposo o un reposo total. ¿Usted está de acuerdo en un reposo o prefiere mantenerse en movimiento? No, yo sugeriría que nos mantuviéramos en movimiento y actividad. A lo mejor restringo los esfuerzos físicos, que ya es agacharme, que ya es levantar un pequeño objeto, ¿verdad? Pero sí mantener actividad, cuando menos la marcha, la actividad, irla dosificando de acuerdo al padecimiento que vayamos manejando, si es traumático. Hay pacientes, bueno, en una semana que tú dejes de caminar una semana,
ya perdiste toda la capacidad de la fuerza muscular de tus extremidades inferiores y del tronco. Sí, les digo que luego el cuerpo es bien celoso. Entonces, tenemos que siempre ser activos, mantenernos activos. Eso es lo que en realidad nos va a ayudar a sacar gran parte de los problemas que llegamos a tener de tipo mecánicos, inclusive traumáticos, ¿eh? La movilización temprana. Ajá, que ya se ha visto más, ¿no? Anteriormente sí era un reposo, el descanso, pero creo que no se veían tantas ganancias, ¿no? Por lo mismo, porque dices tú, ya perdiste masa, fuerza, tono muscular, y ahora para recuperarlo, bueno, va a estar más complicado. Se pierde en una semana, Tania, y se recupera en un mes. Lo de la semana, porque lo de la semana, sí. Lo que tú perdiste en una semana, lo vas a recuperar en un mes. Entonces, los inversionistas dirían, es una mala inversión. Sí, ya sé, muy mala. Y en este caso de la salud, que es una inversión para toda la vida, creo que vale mucho la pena tomarlo en consideración todo esto. Y una situación física honesta que la vivió usted conmigo de un accidente automovilístico de hace 2 años, que lo fui a ver y me dijo, tuviste esguince lumbar, y pues yo no tenía dolor. Me dice, bueno, pues es que tienes músculos fuertes. Yo solita sí. Pero, ¿qué cree? Que noté una diferencia, porque el accidente fue el sábado, pero el viernes yo tuve mi clase en el gimnasio y bueno, yo estaba cargando en un peso muerto, un peso considerable, que cuando regresé en la siguiente semana y traté de hacerlo, no tenía dolor, pero no pude. No pude hacerlo, dije yo, wow, ¿qué onda con esto? No presenté dolor, pero este movimiento tan brusco que se presentó con lo del accidente, con lo del choque, que fue este esguince, pues simplemente no me dejó llevar la rutina que yo llevaba. Pero, pues me dijeron, pues ya no, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a dejar de hacer? Dije, no voy a dejar de hacer, porque no me duele, ¿sí? No hay algo que yo considere que me esté doliendo, pero yo les digo que voy a hacer mi clase de chocolate, así les digo, yo voy a hacer mi ejercicio de chocolate, voy a reducir cargas, voy a revisar mi postura, y la realidad es que he tenido un resultado muy bueno cuando he presentado alguna lesión, porque siempre he dicho, no estamos exentos, nadie, por más conocimiento que tengas o lo que sea, en algún momento puede existir alguna situación que te lesione, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para cuidarnos? Y algo que le digo mucho a la gente es tratar de escuchar su cuerpo, ¿no? En cuanto realmente hay pacientes que sí han tenido un reposo total, pero porque ya están súper mal de la columna, usted los ha visto, los hemos tenido acá, pacientes de usted, que de repente han estado en cama por mucho tiempo, que ya no pueden ni siquiera moverse, increíblemente no sé por qué no buscan una atención desde antes, porque han estado por meses o por años ya sin moverse. Entonces, si ya en algún paciente hay algún tipo de reposo absoluto, creo que lo ideal es que ya busque alguna atención médica, ¿no? Claro, sí. Es lo que comentábamos en el principio de la charla, siempre buscar un asesoramiento lo más profesional posible para buscar el beneficio verdadero que nos puede otorgar, pues una indicación de un médico, porque a veces sí recurrimos a comentarios de familiares, conocidos, todo eso, y no, muchos de ellos no son muy favorables para lo que en ese momento estuviéramos padeciendo. Hay que cuidarlos y escucharlos. Así es. Y bueno, ahorita estamos hablando sobre cosas de ejercicio, de traumatismos y todo esto, pero ahí va otra pregunta. Hace muchos años vi un video sobre el enemigo de la oficina y manejaban la silla de la oficina. Decían, es que no recuerdo cómo estaba ese comercial que me salió a mí, pues yo creo que por lo mismo como porque veo cosas a lo mejor relacionadas con lo de columna, pero me apareció ese, ¿no? Y decía como que aquí está un asesino, o casi que el impostor, ¿quién es? Y todos se veían y pues nada, que era la silla. Así como el esta carga excesiva en la columna, y el sobrepeso y demás, ¿usted considera que es bueno o es malo pasar mucho tiempo sentado? No, pues es malo. Definitivamente tiene más situaciones negativas que positivas. Es sedentarismo. Y el sedentarismo, entre más vamos entrando en edad,
pues más va siendo uno de nuestros peores enemigos. Tampoco quiero decir que nos tengamos que mantener en una hiperactividad. Sí, claro, No se trata de eso, pero sí se trata que nos mantengamos activos. El sedentarismo no nos va a llevar a nada bueno. ¿Cuánto tiempo considera usted que es pues el máximo que pueden pasar sentados o en una sola posición? Porque tanto como puede pasar en la oficina, como puede pasar, que lo hemos también visto con algunos pacientes, cuando les toca manejar por muchas horas o pasar mucho tiempo sentado, cuando les toca carretera. ¿Cuánto es el tiempo que usted diría como máximo para que una persona esté sentada, un aproximado, y después que tenga que realizar alguna actividad? Yo digo que 1 hora, 1 hora y media, en el caso de cuando vas tú manejando. Ajá. 1 hora, 1 hora y media, bajarte del carro, estirar un poquito las piernas y reiniciar un capítulo de alguna serie. Sí. Yo creo que por eso entonces nos salían los comerciales, ¿no? Porque salía comercial y te parabas y pues te duraba 5 minutos de la novela y no sé, 8 minutos de comerciales y dices tú, ay, ching, déjame voy y hago esto mientras que ahorita sale la novela. Pero ahora como ya no tenemos comerciales, pues uno se va con uno, con otro y también en casa. Si estás viendo una serie, pues te aventaste ahí 2 o 3 horas y no te diste cuenta. Sí. ¿Verdad? Ya tenemos estas pausas. Es lo mismo que comentábamos que del celular, de las redes sociales. Ay, sí. Botan reels que si tú vienes y preguntas por una información X, te botan los reels en automático. Es lo que tú preguntaste y te quedas y te dejan ahí. Por eso yo les decía hace un momento en la charla que no se dejaran convencer. Con ese. Porque se llaman algoritmos, ¿sí? Que maneja en los medios de comunicación, se llama algoritmo, y te engancha, y te lleva, y cuando tú dices, caray, yo ya tenía que haber hecho la comida y no la he hecho porque me quedé aquí, eso sucede. Ajá, y no te das cuenta. Y como decía, no es malo, ¿no? Hay muchas cuestiones informativas como lo está haciendo ahorita, pero la situación es el tiempo que nosotros llevamos en ese. Hace tiempo subimos un video y ya comentaba yo que si por ahora no eres consciente del tiempo, ponte un cronómetro o algo que te lleve a decir, me tengo que poner de pie. Ahora lo hacen con los relojes, ¿no? Que te dicen, levántate, ya pasaste mucho tiempo, no sentado, ¿verdad? Pero sí te dicen, muévete. Sí, muévete. Y ya lo puedes programar, sí, claro. Y sabes que pues si no lo hago regularmente, pongo algo que me haga moverme, porque pues no es bueno mantenerte mucho tiempo en una sola posición. No, para nada. Ok. ¿Usted considera que dormir en alguna posición o que algún tipo de colchón, ya sea firme o semifirme o muy blando, puede ser alguna de las razones por las cuales nos genere dolor de espalda? Mira, yo en realidad a todos los pacientes los que les digo, eso es algo que me preguntan con mucha frecuencia en la consulta, ¿no? Oiga, doctor, mi colchón es muy blando, voy a tener que comprar uno duro. Yo en lo particular, por experiencia se los digo, duerman en el colchón donde ustedes se sientan cómodos. ¿Por qué? Porque hay gente que está acostumbrada y que siente la comodidad en un colchón blando, pero descansa. ¿Por qué? Porque lo más importante es el sueño. Sí, claro. Si tuvieras dolor, no vas a poder dormir. O vas a tener un mal sueño, una mala distribución de tus horas de sueño. Entonces yo siempre les recomiendo que utilicen el colchón que han usado durante toda su vida y su cuerpo está acostumbrado a ese. Porque he escuchado y respeto igual las opiniones de los demás colegas, compañeros, que tiene que ser duro, en el piso, en una colchoneta incluso, y la verdad yo les digo que usen el colchón donde verdaderamente sientan que descansan. Esa es mi recomendación. Con ese. Sí. Y es que a veces, ¿no será que también depende mucho del diagnóstico? Porque veo a veces pacientes de los que tienen hiperlordosis, y que a veces un colchón firme les lastima porque cuando se ponen boca arriba pues se ve mucho más marcada esta curvatura lumbar, que dicen, bueno, pues es que me duele mucho en la parte de sacro y en la zona
torácica, ¿no? Esa parte de ahí. Entonces, ¿será o no será ese? No, dependerá. Por ejemplo, que estos pacientes que yo veía con hiperlordosis refieren mucho dolor cuando se hace presión en la zona de sacro y en la zona torácica, cuando se duermen boca arriba. No sé si ahí les pudiera favorecer algo más suavecito. No, yo lo que les pido es que flexionen las piernas, que mejoren a lo mejor su postura dependiendo de la posición en la que duermen, para poder no seguir comprometiendo a lo mejor el diagnóstico que tienen, que esa era como mi pregunta, que si dependerá del diagnóstico, de la situación que tiene el paciente, en qué tipo de colchón. Pero bueno, pues dice que no, ¿verdad? Que es ya... No, yo siento que, ¿cómo se llama? Es el colchón a que tu cuerpo esté acostumbrado, en el que esté acostumbrado al descanso. Sí, porque he escuchado que luego hasta con tablas, pero se sienten cómodos. Digo, yo no podría, pero... Ahora, si usted se siente cómoda con un colchón duro, pues usamos duro. Adelante, claro. Sí, hay mucha gente que dice que inclusive se acuesta en el piso. Si usted se siente cómoda y en el piso descansa, adelante. O sea, en ese caso yo creo que es a libre demanda, ¿no? A gusto. El paciente esté a gusto y realmente descanse. Ándele, sobre todo, porque ¿no? el objetivo es que descanse. Ese es principalmente el objetivo. Porque luego después hay esas situaciones que por el mismo dolor se presenta esta falta de sueño, ¿no? El insomnio, en que no te acomodas y luego no duermen y se vuelve como un círculo vicioso esta parte en la que no hay un descanso y ya se levantan de mal humor y obviamente tienen dolor y demás. Entonces, si no encuentras un descanso... Me ha tocado ver pacientes que les han indicado una cama dura, un colchón duro, porque tienen X problema de columna. Y me ha tocado que me dicen, doctor, es que créame que no he podido dormir desde hace un mes por el colchón, pero el doctor me dijo que... Entonces ahí es donde nosotros también recabamos información y nos damos cuenta, bueno, que no todas las indicaciones que damos son correctas. Sí, claro. Que en ese caso no iba por ahí la cosa. Pues no va por ahí la cosa, ¿verdad? La cosa es que descanse en el colchón al cual su cuerpo está acostumbrado ya a descansar, ¿no? Adaptado con exactamente. ¿Qué cree que pueda pasar en estos pacientes que ya tienen dolor por meses y por años, que no es un dolor que los limite, pero que no se quita, que ahí está? ¿Qué cree que pueda ser lo que esté pasando en esos pacientes que de repente traen un dolor constante? No limitante, pero constante. Pues es un proceso degenerativo. Normalmente ese tipo de dolores se ven ya en pacientes, si no adultos mayores, ya adultos. El adulto mayor, pues ya ni se diga. Con ese dolor. Es un dolor ya crónico por procesos degenerativos. Y son precisamente el tipo de padecimiento que requiere de la intervención, sobre todo, de la actividad física en terapias, donde al paciente yo en lo personal le aconsejo y le digo, bueno, va a recibir unas sesiones de terapias 10 a principios de años, a mediados de año reciba otras 10 y a fines de año reciba otras 10. Estos pacientes se manejan en forma alterna durante determinados ciclos de tiempo durante el año para que reciban terapias físicas. Así es como se debe de manejar. Para ir cuidando. Y como ya se empiezan a trabajar en los adultos mayores con la cuestión de la pérdida de masa muscular, ¿no? La sarcopenia, la pérdida de equilibrio, donde el adulto mayor, comienza a caminar y a centrar más su peso siempre hacia adelante, que parece que van corriendo y caminan sobre las puntas, la cabeza va hacia enfrente y la espalda baja, pues termina bastante comprometida por esta postura que van haciendo hacia adelante, ¿no? Que es lo que vemos, el fortalecimiento de columna en estos pacientes para su corrección y quitarle carga a la espalda lumbar, el fortalecimiento de las piernas para evitar que justamente vayan caminando como si fuera, no de puntitas, pero sí toda la carga, que después terminan con mucha tensión en la zona del chamorro, ¿no? En los gemelos con mucha tensión, en la espalda baja y en la zona cervical por esta postura que van caminando hacia adelante, más la pérdida de masa muscular, pues ahí, agregado. Sí, exactamente. Tenemos que, que
hacer ejercicios de fortalecimiento muscular, no para aumentar masa muscular, sino para fortalecer el músculo que tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, claro, no estamos buscando que estén así súper marcados. Doctor, ¿usted qué papel cree que juega la cuestión, ahorita que estaba mencionando, el sueño, el estrés, las cuestiones emocionales en un problema de espalda baja, que es lo que hemos estado hablando más sobre la zona lumbar? ¿Cree que juega un papel importante esas situaciones? Sí, definitivamente el ritmo tan vertiginoso de vida que lleva ahorita nuestros hijos o los jóvenes tienen una descarga emocional que contribuye mucho a los padecimientos de dolor en el área. Estamos hablando de columna lumbar, vamos a hablar de columna lumbar, cervical, rodillas, todo, o sea, pero en este caso de lumbalgia sí contribuye mucho el estrés. El estrés es un factor comprobado que hace que determinadas zonas de nuestro organismo sean o se vean afectadas por este tipo de descargas adrenérgicas, se llaman, sobre la musculatura. Los músculos tienen descargas simpáticas y parasimpáticas que reaccionan a elementos de estrés. Por ejemplo, tú puedes tener un momento de estrés y no te das cuenta que estás con el ceño así. ¿No te das cuenta? ¿Si era yo? Ajá. No. Y no te das cuenta. Y entonces ahí se refleja, por ejemplo, una arruguita que se va marcando por el estrés que tú estás viviendo. O los hombros, ¿no? También así. Sí, cuando te das cuenta, hasta viste. Sí, o estás tenso, no te das cuenta que estás tenso, estás con los hombros así durante muchos minutos y al rato, duelen los hombros. Eso es parte del estrés. Igual en las lumbalgias, ¿no? Toda la carga axial, la contractura muscular que se presenta a nivel axial viene y descarga en la columna lumbar. La columna lumbar es el soporte del más del 50% de toda la carga de todo el cuerpo. Tenemos el centro de masa en la parte superior del ombligo, ¿verdad? Ahí nos controla todo. Exactamente. Y el disco de L4, L5 es el disco que absorbe más carga de todo lo que hacemos mecánicamente, de todo nuestro organismo. El disco de L4, L5. Por eso es el disco que más común se daña. Sí, es cierto. Sí. Me quedan 4 minutos de tarjeta. Ok, ya vamos a hacer entonces una pregunta que es la más importante, que es aquí. ¿Cuándo realmente se requiere una cirugía de columna y unas recomendaciones? A ver, ¿ya puedo hacerlo? Sí. Ok, doctor, ¿y cuándo cree realmente que alguna situación pueda considerarse ya quirúrgico, que requiera de una cirugía al paciente? Dice Tania, esto ya va a ser inevitable porque me encuentro le decía yo, banderitas rojas en un paciente, ¿no? Hace ratito me decía en cuestión urinaria, si hay algún paciente que tenga alguna dificultad para orinar o para detectar, eso puede ser una bandera roja, o qué situaciones nos llevan a una cirugía. Bueno, ok. Principalmente es cuando nosotros detectamos un problema radicular, una compresión de los nervios, y que lo manejamos inicialmente de forma conservadora. Si el manejo conservador con medicamentos y con terapias físicas fracasa, el siguiente paso es la cirugía. ¿Ve? Puede ser una hernia, puede ser un canal lumbar estrecho, puede ser una sinovitis de las articulares, de las vértebras, y pueden ser muchas otras cosas que no quiero confundirlos porque el común denominador para nuestra población es la hernia discal. Pero hay muchos padecimientos en la columna
que nos pueden conllevar a un compromiso de la salida de los nervios raquídeos y que requieran de un tratamiento quirúrgico, pero principalmente es cuando nosotros hemos agotado el manejo conservador a base de medicamentos, a base de terapias y que no nos han funcionado. ¿Cuándo decimos que no funcionan? Habitualmente no funcionan cuando no tenemos una mejoría de más del 50%. Ok. Si tenemos una mejoría de un 50 a un 70%, creo que es una buena respuesta y podemos mantener ese tratamiento durante un periodo aceptable de tiempo según cómo vaya evolucionando el paciente. Pero si no tenemos una mejoría del 50%, no tenemos de un 30, de un 40, hay que operar. Con eso. Y que por eso, bueno, también están las citas periódicas con usted, ¿no? Para poder ir viendo cómo es que va evolucionando, si no se ha pausado esa evolución que ha presentado el paciente. Así es. Hasta dónde pausó. Si Así sigue avanzando, pues, qué bueno. Así es. Qué mejor, pero si no, pues, ¿qué onda? Y en la otra parte de tu pregunta, que hablabas del compromiso urinario, del compromiso para evacuar, eso es ya una urgencia quirúrgica. Cuando un paciente tiene dolor radicular, compromiso de emergencia, de la salida de los nervios de la columna lumbar a las piernas, y empieza a tener problemas para orinar, retención urinaria, y tiene problemas para defecar, es una urgencia quirúrgica, hay que operar de urgencia. Ok. Porque si no, esas funciones se pueden afectar demasiado y para recuperarlas se batalla muchísimo, muchísimo, y pueden quedar con secuelas. Esa es una urgencia. Ok. Y como recomendación, entonces, final, doctor, ¿qué le puede decir usted a la gente para que puedan cuidarse? Sí, recomendaciones que puedan cuidarse para evitar algún problema de columna, y si ya lo hay, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es el primer paso que tienen que dar? Bueno, el primer paso que tenemos que dar cuando tenemos una lumbalgia o un dolor lumbar que no se nos ha presentado nada más en una ocasión, es que nos vayan a visitar o que vean a un médico, que se tomen una placa simple de rayos X, de su columna, ya sea lumbar, dorsal o cervical, según el área que le duela, que esté causando problemas, y que haya una revisión. Ese es lo primero que tienen que hacer. Y sí, ya de ahí se ve hacia dónde se deriva. Y de ahí ya vemos hacia dónde partimos, qué vamos a hacer y las decisiones que vayamos a tomar. ¿Y recomendaciones para que la gente pueda tener una columna sana? Ejercicio y control de peso. Ejercicio, control de peso. Pues de hecho sí, como que todo fue llevándote a esa parte, ¿no? De mantenernos en movimiento, en hacer ejercicio, siempre tratando de no tenerle miedo a moverse a una carga, pero progresiva, no excesiva, como lo mencionaba. Entonces, pues espero que esta información le vaya a ser útil a toda esta gente que nos va a escuchar, y esperando, bueno, saber si hay alguna otra pregunta que la gente pueda tener, y si más adelante usted nos podría acompañar, si hay algunas dudas o más, ¿será que nos puede acompañar después? Claro, por supuesto, con todo gusto. Ojalá y la charla que hemos llevado a cabo les sirva de mucho, yo considero que de mucho. La aportación que estamos haciendo un servidor y Tania, es una aportación de muchos años de experiencia y de trabajo, y que creo que les va a ayudar mucho a todas las personas que nos vean por el medio por el que estamos transmitiendo. Yo creo que así va a ser, y nos quedamos con esa parte en donde no olviden el control de peso, como lo mencionaba aquí el doctor, el mantenerse en movimiento, en recibir una atención temprana, siempre con especialistas, y bueno, poner atención siempre a estas banderas rojas en caso de que lo necesiten, que puedan recibir una atención médica lo antes posible. Agradezco muchísimo su compañía, doctor. Todo este tiempo. Muchas gracias a ti, Tania, por invitarme. Fue un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Bye. Hernández.